Bueno, yo igual me suelo por alguna cosa, me repito con lo que ha dicho Diana, sobre todo en el principio, y no sé si voy a enfocarlo a vuestras dudas. Voy a intentar hablaros de qué actividades podéis realizar para vender la carne, qué requisitos requiere cada una, cómo inscribirme en el registro sanitario, que muchos de vosotros os vuelve locos, y luego un poco de etiquetado de la carne. Igual me dejo cosas que querríais saber, pero bueno, preguntáis o si no, para. Bueno, el principal es, el principio general es que todos los alimentos que se ponen al consumidor deben ser seguros y cada uno, desde la granja a la mesa, en su etapa que le corresponde, pues tiene que hacer todo lo posible para que, bueno, está criando o elaborando, pues tiene unos mínimos de seguridad alimentaria. Y todos tenéis vuestra responsabilidad desde vuestra parte. Las actividades se deben notificar a la autoridad que corresponda. En el caso de explotaciones ganaderas, podría conocer vosotros en el REGA. Y las empresas agroalimentarias, que pueden ser para elaboración de alimentos para consumo humano, también como piensos y también productos forestales, pues tenéis que estar inscritos en el registro de industrias agroalimentarias. Y hay muchas, que empresas que están inscritas en el RIA, algunas de ellas también tienen que estar inscritas en el registro sanitario de establecimientos alimentarios, no todas. Por ejemplo, la producción primaria, hay muchas que están inscritas en el RIA, sí, excepto los que van de venta directa o en mercado. Y sin embargo, en el registro sanitario, bueno, en nuestro caso le llamamos el registro de establecimientos alimentarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que puede ser el registro autonómico o el registro nacional, según la actividad de desarrollo. Pues esos están exentos de inscribirse en la producción primaria. Que entra en el caso del ganado, bueno, a nosotros nos aplica porque es desde la cría hasta el transporte al matadero. Y bueno, luego hay otras, la leche hasta que lo metéis en el tanque tampoco entra. Y la producción de miel, si lo hacéis todo en vuestras explotaciones, tampoco entra dentro del registro sanitario. Bueno, y alguna otra actividad. Pero bueno, como este no es el foro, si tenéis preguntas. Bueno, aquí desde la explotación al matadero, pues como ha dicho Yana, hay que respetar el bienestar animal durante el transporte, que los animales vayan limpios, identificados y con los documentos de traslado correspondientes, la guía de traslado y la información sobre la cadena alimentaria. Y bueno, luego pues aquellos que se sepa que tengan síntomas de agente de riesgo para la salud pública, pues los solos se llevarán al matadero siempre que lo autorice la autoridad competente, que debe ser ganadería en este caso. Bueno, la ICA, que os ha hablado Diana, pues bueno, es una declaración donde declaráis la situación de la explotación de los animales, la situación sanitaria. Debe llegar al matadero al menos 24 horas antes de que lleguen estos al matadero. Hay excepciones que a veces no llegan con esta antelación y bueno, depende de la situación, se puede aceptar, pero si llegan sin esta información, el animal no se sacrifica y si hay que sacrificarlo por bienestar, se procede a su decomiso. Entonces, en el matadero se sacrifican y faenan los animales que van a destinar la carne para consumo humano. El operador del matadero comprueba que los animales llegan con toda la documentación correspondiente. Si hay alguna irregularidad, se le informa al servicio veterinario y los veterinarios son los que realizan la inspección ante-mortem y ven su aptitud para el sacrificio. Se hay que adoptar algún tipo de medidas, depende si hay algún problema con el animal, antes del sacrificio o durante el sacrificio, pues si vienen muy sucios o hay que limpiarlos, hay que secarlos, se pueden limpiar, meter mojados, pues depende. Y luego, pues una vez que se han faenado, pues se hace la inspección post-mortem y se declara la aptitud de las canales y despojos. Si son aptas, excepto en aves y conejos, se les pone un sello VAL, un sello, una marca con tinta donde se pone el número de matadero.
inmediatamente se envían a refrigeración, para que en cuanto antes alcancen las temperaturas de 7 grados y los despojos 3. Y en caso de aves y conejos, pues alcancen la de 4 grados. Y luego las canales que salgan, las carnes deben de ir identificadas. En el caso del vacuno suelen llevar una etiqueta donde se identifica, como vosotros conoceréis, el número del matadero, datos del crotal o identificación del animal, cuando se ha sacrificado, si le identifica con algún lote, el peso y algún dato más. Que eso es la etiqueta que es la trazabilidad, el inicio de la trazabilidad de luego qué vais a hacer con esa carne. Bueno, pues ya he matado el animal y ahora cómo comercializo mi carne. Pues las canales de pequeño tamaño son fáciles de vender consumo directo al consumidor final. Sin embargo, el vacuno porcino que van en medias canales, en cuartos o las medias canales en 3 piezas, pues vendérselo directamente es más complicado. Pues decido que solo quiero, según sale la carne del matadero o de la sala de despiece, distribuirla. Pues voy a hacer una actividad de distribución. Si también quiero, en caso de que quiera almacenar o congelar la carne, porque no la vendo directamente toda, no, pues he vendido una parte y otra no, pues voy a hacer una actividad de almacenamiento. Y si quiero congelar, pues también una actividad de congelación. Y si lo que quiero es vender la carne en cortes pequeños, carne picada o hamburguesas, pues entonces voy a hacer una actividad de sala de despiece o de envasado, si lo que voy a hacer también es envasar la carne, o una actividad de carnicería. Aquí os voy a poner un poco de diferencias porque luego los criterios varían un poco entre una sala de despiece y una carnicería, aunque casi la actividad es lo mismo. Pues si voy a hacer una actividad de distribución, quiero que os quede claro que no hay instalaciones. Un distribuidor no tiene instalaciones. Lleva la carne de un sitio a sus clientes y que pase. Uy, perdón. Que un distribuidor no tiene instalaciones. Lleva la carne desde el matadero a la sala de despiece a sus clientes, pero él en sus instalaciones no tiene instalaciones propias donde pueda tener almacenada la carne. Entonces, como distribuidor, los requisitos higiénicos a cumplir son los de los reglamentos 178, que es para todos los alimentos, y el 852, y no puede ni almacenar, ni congelar, ni manipular. Y como requisitos de sistema de autocontrol para garantizar la seguridad alimentaria, solo se les pide un sistema de trazabilidad donde tenga identificado la carne que yo compro y vendo, a quién se la vende. Normalmente el cliente final no es ese, no se fija, pero si tú se la vendes a un carnicero o a otra industria para que elabore lo que quiera, entonces sí los tienes que tener identificado en tu sistema de trazabilidad. Y luego tienes que tener un plan de gestión de retirada en caso de que, por lo que sea, yo que sé, en el programa de investigación de residuos que han tomado una muestra y ha salido positivo, pues te dice, este ganadero tengo que identificar esa carne. Sí que es verdad que a veces ya está consumida. Pero en caso de que se haya congelado y todavía esté dentro de la fecha de caducidad, pues te tiene que ir un plan, saber a quién se lo has vendido, cómo voy a recuperarlo y qué voy a hacer con él. Eso es lo que a un distribuidor se le exige. Si quiero hacer una actividad de almacén frigorífico, pues voy a tener una instalación en el que tengo que cumplir los requisitos higiénicos sanitarios que se contemplan en el anexo 2 del reglamento 852 y el reglamento 853, que es todo de productos de origen animal. Tengo que tener aquí un sistema de seguridad alimentaria basado en el análisis de riesgos y peligros y control de puntos críticos, una PPCC como lo denominamos nosotros. Luego os pondré una pantalla un poco para ver qué es. Y un almacén frigorífico solo almacena la carne para vender. Lo tengo almacenada y la vendo, no la pueden manipular. También puede vender al consumidor final, a los minoristas o a cualquier industria. Y bueno, la otra se me ha pasado. En lo que es registro sanitario, el distribuidor tiene un registro sanitario a nivel nacional. Tú solicitas el registro y te lo dan. En el almacén frigorífico también tienes un registro a nivel nacional, pero es una actividad sujeta a autorización. Tú lo solicitas, te hacen la inspección. Si
el establecimiento cumple los criterios, pues se te da el número de registro condicional. Esto lleva unos años. Te dan el número de registro condicional a que en 3 meses tengas implantado un sistema de autocontrol. Entonces los inspectores te hacen auditoría y si todo está bien ya tienes el registro definitivo. Y no se renueva ni nada. Bueno, te hacen inspecciones y en las inspecciones si todo está bien, pues irás bien. La sala de despiece, pues también tienes instalaciones. Los requisitos de la normativa es la misma que en los almacenes frigoríficos. La implantación del sistema de seguridad alimentaria también es un autocontrol basado en el APPCC. También es otra actividad de registro nacional. Cuando se solicita un registro nacional, también sujeta a autorización sanitaria. Y en la diferencia de la sala de despiece es que puede manipular, almacenar, congelar. Esto te da muchas más capacidades de actuación. Y luego está la actividad de carnicería, que es como una sala de despiece más pequeñito. Los requisitos higiénicos sanitarios son algo menores, solo te obliga a cumplir el reglamento 852. El sistema de seguridad alimentaria también está flexibilizado. En el País Vasco tenemos un plan genérico de autocontrol, que es un documento sencillo, que es más fácil de manejar. Y bueno, pues como tiene instalaciones, puede almacenar, manipular, congelar. Y la única diferencia que hay, que es un registro autonómico. Entonces, en el Real Decreto 2021, que lleva 2 años, antes el carnicero no podía vender a nadie más que al consumidor final, muchos productos. Entonces, el Real Decreto permite que además del consumidor final pueda vender a otros minoristas, a los carniceros, restaurantes, siempre que sea una actividad marginal, que quiere decir que no sea más del 25% de su volumen anual, que han estimado en 500 kilos semanales, siempre que sea localizada. Nosotros aquí en el País Vasco se ha dicho que sea a nivel de comunidad autónoma, como mucho a una distancia de 50 kilómetros de las comunidades limítrofes. Y el único inconveniente es que si quieres vender a una industria o a una empresa que tenga registro sanitario, no puedes. Mientras que una sala de despiece, sí. Bueno, sí, con restaurantes sí, porque los restaurantes son comercios minoristas. Comercios minoristas. Luego, espera, te lo paso en la siguiente. Pues que yo tengo eso. Carnicería. Sí. Tú puedes vender al cliente final, Sí. puedes vender a restaurantes, incluso puedes vender a otro carnicero o a otro comercio minorista en una tienda. En una tienda, pues. Sí, antes no se permitía. Ya, es que eso es el año pasado. Entonces ahora entre minoristas sí se puede. Sí. ¿Dónde lo puedes? Es que eso ¿Dónde lo puedes? no puedo. No puedes a una empresa, yo qué sé, a una empresa que hace platos preparados. Que tiene un registro sanitario, yo qué sé, es que aquí en Vitoria no sé. O sea, por ejemplo, yo no le puedo decir. Como carnicero no. O sea, tú no le puedes vender, pues que ahora no sé. Por ejemplo, un ejemplo. Cordero. Si me suelen quedar las puntas de guisar, ahí aparte. En vez de vender, pues estoy dándolo cuentas, igual se lo doy, o se lo vendo, o se lo, no sé cómo decirte, a una empresa, a una tienda que hace platos preparados, cocinados, Sí. yo no se lo puedo vender Si, para cambiar. si tiene registro minorista, sí. Si tiene registro nacional, no. Entonces, A no ser que lo dones, lo de donación, ¿por qué lo donas? Porque pero yo en ese caso lo que hago, lo que estoy haciendo es contratar su servicio para que me lo haga a mí. Para que luego vendes a la bueno, si luego lo vendes, sí. Sí, pero porque a ti cuando te dé el producto, él te lo va a dar identificado, él es el elaborador. Eso, y tú, eso sí. Eso sí se puede. ¿Cuál es la diferencia entre la carnicería y la sala de despiece? ¿Y cuándo viene, por ejemplo, una cosa y cuándo? Bueno, depende de lo que quieras vender. Yo el problema más gordo lo veo en el sistema de autocontrol. O sea, aquí hay una flexibilización y otra no. Sí, sí. Mira, espera, ay, ya me he pasado lo otro. Bueno,
¿Puedo ir para atrás? En el distribuidor los únicos requisitos que piden es que controles la temperatura del transporte hasta que le llega a tu cliente. Que se evite la contaminación, que lo traslades higiénicamente y luego la trazabilidad y el plan de retirada. Ahora ya no va parando, yo la lío. En la sala de despiece, los requisitos que tiene, la disposición, la superficie de fácil limpieza y desinfección, que los circuitos siempre sean hacia adelante, que no haya cruces para evitar contaminaciones cruzadas. Tienes que tener la cámara frigorífica, lógico, una sala de manipulación y en la sala de despiece lo que te obliga la norma es que la sala de manipulación tengas un sistema de climatización que no supere los 12 grados. Mientras que las carnicerías en la siguiente, solo si ves que vas a poder alcanzar temperaturas porque tiene mucho volumen y va, pues ahí te dirían que el inspector tienes que ponerlo, pero por ley no tienes que ponerlo. Luego aseo vestuario con separados, los lavamanos de hacenamiento no manual en la zona de obrador y en la zona de aseo. Las instalaciones de limpieza, bueno, que puede ser zonas o un armario, la cosa es que esté recogido. La manipulación formación de los manipuladores, en la carnicería también te pide. Y pues en la sala de especie te requiere el estándar. Entonces, un sistema de control basado en el estándar. Porque luego cuando te van a hacer inspección, en estos que tienes estándar te hacen una auditoría. Y en los carniceros es una inspección, es una auditoría más light. Te miran que tenga los registros que tienen ahora. El siguiente diapo os cuento. Y bueno, os he hecho ahí un plano, pero no tiene por qué ser así, sino para que veáis las diferencias en la carnicería, por lo que os he dicho. También, pues, el diseño de disposición, normalmente en la carnicería todo si es amplio, es todo por zona. En la sala de despiece depende de lo que vayas a hacer, igual te dicen más, te separes más. Y lo único es el dispositivo. Yo veo ahí el dispositivo de aire y el autocontrol. La única diferencia de uno y otro. Y en la carnicería tienes que tener una zona de venta. Que sé que no sé si estaréis alguna ha preguntado que me monto en mi explotación en la carnicería, pero la tengo cerrada. Pero vosotros tenéis que comunicar para que os vayan a hacer la inspección y te van a pedir una salita de venta. Como los que elaboréis quesos, hay alguno que tenéis una salita. Y perdón, esa formación para los manipuladores, Sí, ¿qué formaciones son? pues hace muchos años que era obligatorio, desde el departamento se impartía, pero ahora suelen impartir las asesorías de seguridad alimentaria. Bueno, igual el ICE sabe mucho más que nosotros. Vamos a colocar. Hay muchas consultoras que están intentando, bueno, pues se cobran por dar esa formación y es mucho más sencillo que todo eso. Entonces vamos a probarlos. Una vez tuvimos antes, la vamos a actualizar para acordarle, para que con una autoevaluación tú ya tengas una nueva justificante de que... En realidad, la formación es un poco de actividad. Hay una básica, no sé, Se llamaba carnet de manipulador, sí. Ahora ya no es obligatorio el carnet, pero Sí. Pero sí que cuando os voy a hacer en la formación que tenéis, no el carnet, pero bueno, pues me he formado. Y si hay gente que está bien formada y ves cómo trabaja y dices, pues me he dado el clic y me han dado un titulito, y otra gente que igual no tiene la formación para acreditar, pero hace bien. Pero sí que os pedirán una formación. En almacén, pues bueno, lo único que tienes es la cámara frigorífica. Y el almacén también tiene un sistema de autocontrol, pero sí que es verdad que depende de qué actividad tengas, pues el sistema es más amplio o más sencillo. Por ejemplo, este es el estándar. El estándar te incluye todos estos apartados. Datos de la empresa, del equipo que me lleva mi autocontrol, los productos que vaya a elaborar o voy a vender, los tengo que escribir con una ficha técnica en la que pongo qué es, la composición, si le pongo caducidad, una serie de datos.
Luego el diagrama de flujo es el proceso, pues depende, yo qué sé, se me ocurre en una sala de despiece, meto la carne, la almaceno, luego la despiezo, luego la envaso. Pues cada etapa esa tengo que describir qué peligros puedo tener en esa etapa, cómo los puedo controlar y en aquellas etapas que son importantes que sé que puedo controlar, pues eso, lo considero un punto crítico y ahí tengo que poner unos límites. Yo qué sé, el mantenimiento en frío lo veo muy importante. Entonces es una cosa que tengo que controlar. Cuando se me supere la temperatura que tengo que tener que hacer, pues en el sistema de autocontrol de la PPCC hay que controlar todo eso, el registro. Y luego hay unos planes de muchos registros, sí. Que es mucho trabajo, pero yo luego veo que el día a día, ahora ves un documento así gordo y te asustas, pero luego al final son 4 cosas lo que tienes. Bueno. Desde fuera se ve fácil, ¿eh? También lo digo. ¿Qué posibilidad hay? Ya, eso sí, que cada uno escribimos, sí, de nuestra parte, sí. Y en el plan de carnicería, pues en este documento te lo agrupa todo, te explica el diagrama de flujos como general, pues, y luego los apartados de control te explica cómo debería hacerlo, qué problemas puedo tener y cómo evitarlos. Y también te dice, pues, para cuándo tendría que controlar. Y hay unas fichas de registro. Bueno, os he puesto unos links aquí porque están disponibles todos en la página del departamento y las fichas, además del estándar, en el caso de autocontrol, también te las fichas de registro, te os podéis descargar información y, bueno, si queréis copiarlos como son, pues, bueno, el sistema de trazabilidad, que me repito muy luego, pues eso, tendría que saber la carne, vosotros si son los de vuestro ganado y uno, pues es más fácil. Y luego el de retirada. Bueno, y una vez que ya decidís qué queréis hacer, pues ¿cómo me inscribo? El registro. Es una notificación, se debe hacer antes de realizar la actividad. La normativa de aplicación son el Real Decreto 191/2011, el Registro Nacional, en ahí donde excluye las empresas minoristas, que las abarca el Decreto nuestro 79/2018. ¿Cómo me inscribo? Pues lo que se puede hacer telemáticamente, por ley debería hacerse, si no es una persona física, debería hacerse todo telemáticamente. En la web del departamento entráis y ahí si cotilleáis os explica, bueno, tenéis que tener un certificado digital. Y si no, presencialmente. Si tenéis problemas, podéis hacer, depende de dónde seáis, en cualquier subdirección o comarca de la de salud pública de País Vasco. Os he puesto el link, ahí tenéis, pues si no sois de Álava, os he puesto el link de qué comarcas, depende de dónde seáis, a qué comarcas podéis preguntar para registrar. ¿Y qué tengo que presentar? Pues da igual que sea minorista, registro autonómico o nacional. Tengo que presentar una copia del DNI, CIF o NI, depende la razón social que seáis. Una copia del alta de impuestos a actividades económicas. En caso de instalaciones, pedimos que se refleje el domicilio industrial en el IAE. Una memoria de actividades que puede ser un pequeño documento donde digáis qué es lo que vais a hacer, para que luego al momento de daros las claves veréis qué actividades poneros. En caso de que haya instalaciones, también un plano, no hace falta que sea de proyectista y arquitecto, o si sois capaces de en una DIN A4 a nivel de escala indicarnos que tenéis lo que tengáis, también nos vale. Y en el caso de las carnicerías, lo que os he dicho que se puede vender a otros minoristas, hay que presentar una declaración responsable donde como esa actividad pues va a ser, pues no me voy a superar el 25% y no voy a vender fuera de territorio. Y lo que os he dicho antes, pues la sala de despiece, el almacén frigorífico, la congelación, el envasado son autorizaciones sanitarias. Cuando te vas a escribir tienes que solicitar en solicitud de autorización sanitaria. Y sin embargo, el distribuidor de carne y la carnicería son comunicaciones de inicio de actividad. Más explicado. Cuando entráis en el link pues ahí te pone cómo escribir. Si alguno ya está escrito, se busca. Si no, pues bueno,
pues para que veáis como lo que se ve. Y ahora el etiquetado. Bueno, el etiquetado de la carne debe estar visible toda la información más o menos junta. La denominación del producto, que en caso de vacuno hay un Real Decreto que dice cómo hay que denominarla. Ternera, según si es macho o hembra, la edad, usted dice cómo hay que denominar la carne. El número de referencia del animal, que si lo pones por el crotal, puede ser el crotal, o tú puedes lotear la carne y tener un registro de estos animales con este crotal, pues este lote. Y puedes poner el número de lote que se ha identificado. Las carnicerías sí que en pocos sitios se ve. Deberían de tener los datos de la carne que estoy vendiendo, de la identificación del animal, del crotal, nacido en. Esto es por la carne envasada. Las carnicerías sin envasar también esa información debería estar disponible. La fecha de caducidad no, ni la cantidad neta, pero la identificación del animal y el origen de nacido, criado, sacrificado, el país de origen, también deberían de. Que en caso de que sea el mismo se puede poner origen y país. Me han recalcado porque muchos origen ponemos País Vasco, pero es país y eso no vale. Entonces, si lo van los inspectores, que sepáis que igual os dicen que el etiquetado está mal. No sé. Luego puedes poner, yo que sé, País Vasco por otro lado, pero no puedes poner origen País Vasco. Tienes que origen España. Y si os fijáis, no sé. La que es envasada tenéis que poner la cantidad neta, la fecha de caducidad y las condiciones de conservación. Es muy importante. Pues conservar en el caso del vacuno entre 0 y 7 y si la estoy vendiendo congelada, pues menor de 18 o menos. También hay que poner en la etiqueta el nombre o razón social del responsable del producto. Si yo lo he sacado de la sala de especie y no he hecho nada, pero si soy un distribuidor tendré que poner la razón social mía, mi razón social y mi dirección como distribuidor. Si soy a la sala de especie, pues la razón social del que está poniendo al mercado el producto, mientras no sea un minorista, hay que ponerlo en la etiqueta. Y en el caso de los vacunos entre 8 y 12 meses, pues en la norma también dice que hay que indicar en la etiqueta categoría V o categoría Z. Quiero confesaros que esto yo no lo he visto nunca, pero bueno. La fecha de congelación, si está congelada hay que indicarla. Y bueno, el precio en lo que es sanitariamente nosotros no nos metemos, pero por derechos del consumidor hay alguna norma que lo he puesto ahí porque alguna norma lo contempla. En caso de canales de aves, cerdos equinos, también hay que poner carne de, en la identificación del animal o del lote. Lo mismo, lo único que las temperaturas de conservación en caso de pollos y conejos son menores, de 0 a 4. Y bueno, despojos, que también de vacuno de todos los despojos, también la temperatura de conservación son menores de 3. Y en el caso de carne de aves, se debe poner en el etiquetado que el producto debe cocinarse completamente antes de su consumo. Y luego la marca de identificación. Ah, y en el otro se me olvida. La marca de identificación, el número de registro sanitario del matadero o de la sala de especie debe figurar el sello VAR en el etiquetado. Si es un proyecto de despiezas en una sala de especie, tiene que llegar a las 2. El de la sala de despiece. Si yo soy distribuidor, Tú eres el de, sí, tú puedes poner el sello de la sala de despiece, despiezado en la sala de despiece, y tú pones la razón social tuya y ahí no tienes que poner el sello. Bueno, ahí os he puesto el tamaño de letra y es como un Arial 7-8, que lo tengo que mirar todo esto. ¿A qué equivalga? Pone 7-8, no sé, el tamaño. Y como cada vez las cosas vienen más pequeñas para verlas. Y en la carne picada, bueno, la carne picada en principio solo es carne picada y como mucho adición de sal, nada más. Si ya le añades otros aditivos, conservantes y demás, que en principio no se puede añadir, ya no se habla de burger meat o preparados de carne.
Entonces, la denominación de origen, pues carne picada, si solo es de vacuno o es mezcla. Si es mezcla, tendré que tener en cuenta lo de aquí abajo de relación grasa-colágeno, que tiene que tener, que también lo pongo en la definición arriba. Carne picada de vacuno magra, eso también. La lista de ingredientes, si solo es carne, pues carne. Y si en vez de carne picada es preparados de carne y hay más ingredientes, si alguno de ellos pueden ser alérgenos, pues hay que marcarlos en negrito o... Y las proporciones y todo también. No, eso es para poner la definición, en principio es que yo no lo he visto, carne picada magra de vacuno, o sea, en la denominación del producto. Pero a mí eso no me queda muy claro, porque no lo he visto en ningún sitio. En las normas y demás que dice, pero así ahora se... Si tú lo... Si pones solo carne picada de vacuno, pues ya Pero está. si tiene queso, tienes que poner la Sí, definición. sí. Entonces sí. Sí, eso sí. Si hacéis mezcolanza ya no es carne picada, será preparado carne picada con... Carne picada solo es carne picada con sal, sin ningún aditivo o alguna especie. Pero si ya echas conservantes y demás, ya no es carne picada. Y bueno, y no se puede usar. Tienes el preparado de Burger Meat que tiene algo de cereal, hacer la trampa de que puedo usar sulfitos para que me dure un poco más la carne. Si no tienes, si cuando te hacemos a veces controles analíticos de carne picada, las salchichas sí pueden llevar de carne picada, si nos dan sulfitos positivos, en realidad la carne picada no puede llevarlo. Entonces vamos a los ingredientes y si declara la composición que tiene pues, un 4% de cereales que normalmente preparado ese Burger Meat que usan los carniceros viene, pues lo damos por bueno, mientras dentro de los límites permitidos. Pero si solo es carne y sulfitos, eso está prohibido. Bueno, las indicaciones de uso de la carne picada también hay que poner, si son de equino y de aves, que hay de cocinarse antes de su consumo. La temperatura aquí de la carne picada de conservación es mucho más baja, entre 0 y 2, porque es el producto cárnico que más riesgo tiene y como lo de cocinarse ahora no está muy de moda y nos gusta comer las hamburguesas crudas, pues luego nos salen los E. coli y de todo. Entonces, es para evitar, igual parece muy exigente y que esto, pero al final es para evitar riesgos al consumidor. Quedamos por hecho que muchas veces, pues eso, pues hay que cocinar, la gente lo cocina, pero no cocina. Entonces yo ya te pongo la etiqueta que lo tienes que cocinar. Que no lo has cocinado, yo ya te he dicho lo que tienes que hacer. Yo, mi responsabilidad, te doy toda la información de cómo tendrías que consumir el producto y cómo lo tendrías que conservar. Si luego el producto lo he manejado y me lo he comido como quiera, pues ya no es mi responsabilidad. La marca de identificación también en este caso, pues de la carne picada será más la pieza. Si lo hacéis en una carnicería, lo que se suele poner no es obligatorio elaboración propia o elaborado y el nombre de la carnicería. Pero vamos, que por la norma no te obliga. Si lo quieres, es recomendable. El país de producción también y bueno, no hay nada. Bueno, aquí hay unos ejemplos de etiqueta y, por ejemplo, cuando es carne sin más, pues ya ves, en el vacuno identifican el nacido, sacrificado y despiezado, identificación del cortal del animal, normalmente. En el vacuno sí suele aparecer. En el equino también, sacrificado el número de identificación del matadero, la sala de despiece, la denominación, pues carne de caíno, el país de nacimiento engorde, que si es el mismo, pues pueden poner origen España y ya está. Y luego abajo, pues la razón social de, en este caso, pues no sé si será el distribuidor o sí que es verdad que muchos mercaderos tienen la sala de especie conjunta que se llaman igual. Tenemos la fecha de caducidad, el lote y así. Los preparados de carne, ves, al de arriba que es un Burger Meat, tiene todos los ingredientes. Aparte de la carne de vacuno, agua, fibra vegetal. Entonces, como usa fibra vegetal, les permite usar el conservante de sulfitos. El sulfito se considera un alérgeno, entonces se remarca
O hay en uno de los ingredientes que se reseñe para que sea más visible o pones aparte que contiene sulfito. Pero vamos, que la carne picada como tal, que muchos se denominan carne picada y es burger. O preparado de carne, que este igual lleva patata, lleva otras cosas. Todo lo que metas. Igual, si esto todavía se escapa de vuestro ámbito. Mucho lío, ¿eh? Por eso. Y bueno, y si vendéis online, pues la información que des mostrado sobre vuestro producto, pues no inducirá error al consumidor. Dirás ni sobre la naturaleza, identidad, la composición, ni el país de origen. Pues bueno, la información debe ser clara, fácil, precisa y no le atribuirás que muchos está de moda poner propiedades saludables o de tratar con enfermedades. Esta carne de esto es muy buena para no sé qué. Pues eso no se puede, aunque se haga. Y luego el transporte, pues cuando ya llega mi cliente, pues como he dicho al principio, los vehículos que sean limpios, que se evite la contaminación cruzada. Si se utilizan vehículos también para otros productos no alimenticios, pues si lo tengo que hacer en distintas cargas, descargas, con limpieza de los vehículos, vaya a proteger la carne y luego garantizar la temperatura durante el transporte. Tú desde que sale de tu instalación o que tú eres, hasta que se lo des al consumidor final, debes garantizar estas. Luego ya cuando esté en manos del consumidor. Ya. Y nada, y eso es todo. No sé si eso ha quedado más útil. Bueno, luego